Desde sus humildes comienzos como pastor de ovejas en Belén, David fue elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel para convertirse en el rey de Israel. Su vida está llena de hazañas memorables, como su victoria sobre el gigante Goliat, así como desafíos personales y pruebas de fe. En este video, exploraremos la fascinante historia de David, desde su juventud hasta su reinado y su legado duradero. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir más sobre este increíble rey y hombre de Dios. David era el hijo menor de Isaí, un hombre de Belén, de la tribu de Judá. Isaí tenía 8 hijos, y David era el menor de todos. Sus 3 hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Sama, seguían a Saúl en la guerra contra los filisteos, mientras que David pastoreaba las ovejas de su padre en los campos de Belén. En 1 de Samuel 17, 12, 15 se menciona: «Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Los nombres de sus 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Samma, y David era el menor. El Señor dijo al profeta Samuel que dejara de lamentar a Saúl, ya que había elegido a uno de los hijos de Isaí para ser el nuevo rey de Israel. Samuel se dirigió a Belén y organizó un sacrificio al cual invitó a Isaí y a sus hijos. Cuando llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó que seguramente él era el elegido del Señor, pero Dios le dijo que no mirara su apariencia ni su altura, porque él no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón». En 1 de Samuel 16, 6, 7 se narra: «Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto delante del Señor está su ungido. Y el Señor respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón». Isaí presentó a sus hijos uno por uno, pero el Señor no eligió a ninguno de ellos. Samuel preguntó si quedaba algún otro hijo, e Isaí respondió que aún quedaba el más joven, que estaba cuidando las ovejas. Samuel pidió que lo trajeran, y cuando David llegó, el Señor le dijo a Samuel que lo ungiera, porque él era el elegido. En 1 de Samuel 16, 11, 13 se menciona: «Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos?» Y él respondió: «Queda aún el menor, que apacienta las ovejas». Y dijo Samuel a Isaí: «Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí». Envió pues por él, y le hizo entrar. Y era rubio, de hermoso parecer y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: «Levántate y úngelo, porque éste es». Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Después de ser ungido, David regresó a cuidar las ovejas de su padre. Sin embargo, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu maligno empezó a atormentarlo. Los siervos de Saúl sugirieron que buscaran a alguien que supiera tocar el arpa, para que, cuando el espíritu maligno estuviera sobre Saúl, esa persona tocara, y Saúl se sintiera mejor. En 1 Samuel 16, 14, 16 se narra: «Y el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los siervos de Saúl le dijeron: He aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano, y tengas alivio». Uno de los siervos de Saúl sugirió a David, el hijo de Isaí de Belén, quien era conocido por ser hábil tocando el arpa, valiente, hombre de guerra, prudente en sus palabras y de hermoso parecer, y el Señor estaba con él. Saúl envió mensajeros a Isaí
para pedirle que enviara a David. En 1 Samuel 16, 17, 19 se menciona: Y Saúl respondió a sus siervos: Buscadme pues ahora un hombre que toque bien, y traedlo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y el Señor está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. David llegó a la corte de Saúl, y se puso a su servicio. Cada vez que el espíritu maligno atormentaba a Saúl, David tocaba el arpa, y Saúl se sentía aliviado y mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. En 1 Samuel 16, 21, 23 se narra: Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Sin embargo, su verdadera prueba de valor y fe estaba por venir. Los filisteos estaban en guerra contra Israel, y reunieron sus ejércitos para la batalla, y acamparon en Soco, en Judá. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Elá, preparando sus líneas de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban en un monte de un lado, y los israelitas en el monte del otro lado, con el valle entre ellos. Entre los filisteos había un campeón llamado Goliat, de Gat. Goliat era muy alto, cerca de 3 metros, y llevaba una armadura pesada. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, Goliat salía y desafiaba a los israelitas, diciendo: ¿Por qué habéis salido a poner vuestras filas en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo, y vosotros siervos de Saúl? Escoged a un hombre de entre vosotros que baje contra mí. Si puede pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo prevalezco contra él, y lo mato, entonces vosotros seréis nuestros siervos, y nos serviréis. Saúl y todo Israel estaban muy atemorizados. David, que iba y venía del campamento de Saúl a Belén para alimentar a las ovejas de su padre, fue enviado por su padre Isaí al campo de batalla para llevar provisiones a sus hermanos y traer noticias de ellos. Al llegar, escuchó el desafío de Goliat y vio cómo todos los israelitas huían aterrados. David se preguntó por qué nadie se atrevía a enfrentar a Goliat y se ofreció a luchar contra él. Saúl dudaba de la capacidad de David, pero David le contó cómo había matado a leones y osos para proteger las ovejas de su padre. Convencido por la determinación de David, Saúl le dio permiso para enfrentar a Goliat y le ofreció su propia armadura, pero David la rechazó porque no estaba acostumbrado a ella. En lugar de eso, tomó su cayado, 5 piedras lisas de un arroyo, su honda, y se acercó a Goliat. Cuando Goliat vio a David, lo menospreció por ser joven, rubio y de buen parecer. Goliat lo maldijo por sus dioses y le dijo: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David respondió: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 1 Samuel 17, 45-46. David corrió hacia la línea de batalla para enfrentar a Goliat. Metió la mano en su saco, tomó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó a Goliat en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó rostro en tierra. David corrió y tomando la espada de Goliat, lo decapitó. Al ver a su campeón muerto, los filisteos huyeron y los israelitas los persiguieron y derrotaron. Después de la batalla, los israelitas recuperaron el campamento de los filisteos y saquearon sus tiendas. Saúl preguntó a Abner, el comandante de su ejército,
¿Quién era el joven que había derrotado a Goliat? Abner no lo sabía, y David fue llevado ante Saúl con la cabeza de Goliat en la mano. Saúl le preguntó de quién era hijo, y David respondió: «Soy hijo de tu siervo Isaí de Belén». Esta sección detalla el enfrentamiento entre David y Goliat, mostrando la valentía y fe de David en Dios. A pesar de ser joven y sin experiencia en la guerra, David confió en el Señor y logró una gran victoria para Israel, demostrando que el poder de Dios es mayor que cualquier fuerza humana. Después de la victoria sobre Goliat, Saúl tomó a David y no lo dejó volver a casa de su padre. David entró al servicio de Saúl y se ganó su favor rápidamente debido a su habilidad como músico y su valentía en la batalla. En la corte, David tocaba el arpa para calmar a Saúl cuando era atormentado por un espíritu maligno. David también se ganó la amistad y lealtad de Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán, reconociendo el valor y la fe de David, hizo un pacto con él, amándolo como a su propia alma. Jonatán se quitó su manto, su armadura, su espada, su arco y su cinto, y se los dio a David como símbolo de su amistad y apoyo. A medida que David ganaba más victorias en el campo de batalla, la gente lo alababa, cantando: «Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000». Esto provocó que Saúl se llenara de celos y sospechas hacia David, temiendo que él le quitara el reino. La Biblia narra en 1 Samuel 18, 7, 9. Y las mujeres cantaban y danzaban y decían: «Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000». Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: «A David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino». Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl intentó matar a David lanzándole una lanza mientras él tocaba el arpa, pero David esquivó el ataque 2 veces. En 1 Samuel 18, 10, 11 se relata: «Aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él deliraba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: «Enclavaré a David a la pared». Pero David lo evadió 2 veces. Saúl ofreció a su hija Mical en matrimonio a David, esperando que su amor por él le sirviera como trampa. Saúl pidió como dote 100 prepucios de filisteos, esperando que David muriera en el intento. Sin embargo, David mató a 200 filisteos y presentó los prepucios a Saúl, casándose así con Mical. Mical amaba a David, pero Saúl se volvía cada vez más temeroso y enemigo de David. A pesar de la creciente hostilidad de Saúl, David continuó siendo exitoso en todas sus misiones militares. Saúl lo puso al frente de su ejército, y David se comportaba sabiamente en todos sus caminos, ganándose el amor y la lealtad del pueblo de Israel y de Judá. En 1 Samuel 18, 12, 16 se menciona: «Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto el Señor estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por tanto, Saúl lo alejó de su presencia, y lo puso por jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Pero todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Debido a los celos y el temor de Saúl, David se vio obligado a huir para salvar su vida. Jonatán, el amigo fiel de David, le advirtió de los planes de su padre Saúl y le ayudó a escapar. En 1 Samuel 20, 41, 42 se relata la emotiva despedida entre David y Jonatán. Y cuando el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se postró 3 veces, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, aunque David lloró más. Y Jonatán dijo a David: «Vete en paz, porque ambos hemos jurado en el nombre del Señor, diciendo: El Señor esté entre tú y yo, entre mi descendencia y tu descendencia, para siempre». Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. David huyó al desierto y a varias ciudades, siempre evitando ser capturado por Saúl. A lo largo de su huida, David reunió a un grupo de hombres leales que se unieron a él. Estos hombres,
que eran alrededor de 400 al principio, se convirtieron en su ejército. La Biblia describe cómo personas en dificultades se unieron a David en 1 Samuel 22:2. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. A pesar de estar en constante huida, David tuvo 2 oportunidades para matar a Saúl, pero en ambas ocasiones decidió no hacerlo, mostrando respeto por el ungido del Señor. En el primer encuentro, David se escondió en una cueva en Engadi. Saúl entró en la misma cueva, sin saber que David y sus hombres estaban allí. David cortó discretamente un trozo del manto de Saúl, pero no lo mató. Después mostró a Saúl la pieza del manto para demostrar que no tenía intención de hacerle daño. En el segundo encuentro, David y su sobrino Abisai entraron en el campamento de Saúl mientras éste dormía. Abisai quería matar a Saúl, pero David lo impidió. En lugar de eso, tomaron la lanza y la vasija de agua de Saúl como prueba de que nuevamente habían tenido la oportunidad de matarlo. Pero no lo hicieron. David se distanció y llamó a Abner, el comandante del ejército de Saúl, para reprocharle por no proteger adecuadamente a su señor. Durante su tiempo como fugitivo, David y sus hombres vivieron en el desierto y en varias ciudades fuera del alcance de Saúl. A pesar de las dificultades, David continuó confiando en la protección y provisión divina, y su grupo de seguidores creció. En 1 Samuel 23:14 se menciona: «Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos». Un episodio significativo durante la huida de David fue su encuentro con Abigail, la esposa de Nabal. Nabal había insultado a David y se negó a darle provisiones. David, enfurecido, planeó vengarse, pero Abigail intervino y le ofreció provisiones, evitando un derramamiento de sangre. Abigail se mostró sabia y generosa, y después de la muerte de Nabal, David la tomó como esposa. En 1 Samuel 25, 32, 35, David le dijo a Abigail: «Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y de vengarme por mi propia mano, porque ciertamente vive el Señor Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón». Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: «Sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto». Para escapar de la persecución constante de Saúl, David decidió buscar refugio entre los filisteos, enemigos tradicionales de Israel. David se presentó ante Aquis, rey de Gat, y le pidió asilo. Aquis, confiando en que David se había enemistado con Saúl y su pueblo, le concedió refugio. En 1 Samuel 27, 1-2 se menciona: «Dijo luego David en su corazón: Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano». Se levantó, pues, David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Aquis dio a David la ciudad de Siclag para que viviera allí con sus hombres y sus familias. David residió en Siclag durante 1 año y 4 meses. Durante este tiempo, David y sus hombres realizaron incursiones contra los gesuritas, los giseos y los amalecitas, pueblos enemigos de Israel. David se aseguraba de no dejar sobrevivientes que pudieran informar a Aquis de sus verdaderas actividades, manteniendo así su confianza. David utilizó su estancia entre los filisteos para fortalecer su posición y realizar incursiones estratégicas que beneficiaran a Israel. Aunque vivía bajo la protección de Aquis, su lealtad seguía estando con su pueblo y con Dios. Durante este tiempo, David y sus hombres ganaron riqueza y experiencia militar,
preparándose para el futuro. En 1 de Samuel 27:12 se menciona: y Aquís confiaba en David, y decía: Él se ha hecho aborrecible a su pueblo Israel. Por tanto, será mi siervo para siempre. Cuando los filisteos se prepararon para luchar contra Israel, Aquís quiso que David y sus hombres se unieran a ellos. Sin embargo, los otros príncipes filisteos desconfiaban de David y temían que se volviera contra ellos en medio de la batalla. A pesar de la insistencia de Aquís, David y sus hombres fueron enviados de vuelta a Siclag. En 1 de Samuel 29:6-7 se relata: entonces Aquís llamó a David y le dijo: vive el Señor que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada conmigo en el campamento, porque ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Pero a los ojos de los príncipes no eres grato. Vuélvete pues ahora y vete en paz, para que no hagas algo que desagrade a los príncipes de los filisteos. Al regresar a Siclag, David y sus hombres encontraron la ciudad saqueada y quemada por los amalecitas, y sus familias llevadas cautivas. David buscó al Señor para saber si debía perseguir a los amalecitas y recibió la respuesta afirmativa. David y sus hombres persiguieron y derrotaron a los amalecitas, rescatando a sus familias y recuperando todo lo que habían perdido. En 1 de Samuel 30:18-19 se narra: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libró David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, de hijos e hijas, de lo robado y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Saúl y sus hijos, incluyendo a Jonatán, se enfrentaron a los filisteos en la batalla de Gilboa. Los filisteos vencieron a los israelitas, y muchos de ellos murieron en la batalla. Los arqueros alcanzaron a Saúl, quien, herido de gravedad, pidió a su escudero que lo matara para evitar caer en manos de los filisteos. Al negarse su escudero, Saúl se arrojó sobre su propia espada. En 1 de Samuel 31:4-6 se relata: entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y atraviésame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me atraviesen y me hagan escarnio. Pero su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando David recibió la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, él y sus hombres rasgaron sus vestiduras y lloraron, ayunaron y lamentaron profundamente. David compuso un lamento en honor a Saúl y Jonatán, conocido como el Cántico del Arco, que se encuentra en 2 de Samuel 1:17-27. David dijo: ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, sobre tus alturas has sido herido. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes y perecieron las armas de guerra. Después de la muerte de Saúl, David consultó al Señor sobre si debía ir a alguna de las ciudades de Judá, y el Señor le indicó que fuera a Hebrón. David fue ungido rey sobre la casa de Judá por los hombres de Judá. En 2 de Samuel 2:1-4 se describe: después de esto, consultó David al Señor, diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y el Señor le dijo: a Hebrón. David subió allá, y también sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y llevó David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, y habitaron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Mientras David reinaba en Judá, Is-Boset, hijo de Saúl, fue hecho rey sobre Israel por Abner, el comandante del ejército de Saúl. Esto llevó a un conflicto prolongado entre la casa de Saúl y la casa de David. Eventualmente, Abner cambió su lealtad a David, pero fue asesinado por Joab.
el comandante del ejército de David. Después, Is-Boset fue asesinado por 2 de sus propios capitanes, lo que abrió el camino para que David se convirtiera en rey de todo Israel. En 2 de Samuel 3:1 se menciona: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Con la muerte de Is-Boset, los ancianos de Israel vinieron a David en Hebrón y lo ungieron como rey sobre todo Israel. En 2 de Samuel 5:1-3 se relata: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo: en nosotros somos hueso tuyo y carne tuya. Y aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras quien sacaba y volvía a traer a Israel. Y el Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, y ungieron a David por rey sobre Israel. Con la unción de David como rey sobre todo Israel, comenzó su reinado unificado, que duró 40 años. En 2 de Samuel 5:4-5 se detalla: David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Uno de los primeros actos de David como rey fue la conquista de Jerusalén, que hasta entonces había sido una ciudad jebusea. David y sus hombres tomaron la fortaleza de Sión y la renombraron Ciudad de David. En 2 de Samuel 5:6-7 se menciona: el rey y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra, y ellos dijeron a David: no entrarás aquí, pues hasta los ciegos y los cojos te rechazarán. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David decidió traer el arca del pacto a Jerusalén, reconociendo la importancia de centrar la vida religiosa de Israel en la nueva capital. Con gran celebración, David y todo el pueblo de Israel llevaron el arca del Señor a Jerusalén. En 2 de Samuel 6:12-15 se narra: y fue dado aviso al rey David, diciendo: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificaba un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel llevaban el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Durante su reinado, David lideró varias campañas militares exitosas que expandieron el territorio de Israel. Derrotó a los filisteos, moabitas, sirios, edomitas y otros enemigos, estableciendo el dominio de Israel en la región. En 2 de Samuel 8:6 se relata: puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole tributos. Y el Señor dio la victoria a David por donde quiera que fue. El Señor hizo un pacto con David, prometiendo que su linaje permanecería para siempre, y que su hijo construiría un templo en su nombre. En 2 de Samuel 7:12-13, el Señor habló a David a través del profeta Natán: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. David mostró misericordia a Mefiboset, el hijo de Jonatán y nieto de Saúl, restaurándole todas las tierras de Saúl y dándole un lugar en la mesa del rey. En 2 de Samuel 9:7 se narra: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Aunque David fue un rey destacado y un hombre de profunda fe, su vida personal y familiar no estuvo exenta de serias complicaciones y errores. Uno de los episodios más notorios y problemáticos fue su relación con Betsabé.
David, desde la terraza de su palacio en Jerusalén, vio a Betsabé bañándose. Atraído por su belleza, David hizo que la trajeran a su palacio, a pesar de saber que ella era esposa de Urías, uno de sus leales soldados. La relación resultó en un embarazo. Intentando encubrir el asunto, David llamó a Urías del campo de batalla, esperando que pasara la noche con su esposa, y así disimular la paternidad del niño. Sin embargo, Urías, mostrando una lealtad inquebrantable a sus compañeros soldados, se negó a visitar su casa mientras la batalla continuaba. Ante el fracaso de su plan, David tomó una decisión aún más drástica. Envió a Urías de regreso al frente con una carta para Joab, el comandante del ejército, instruyéndole que pusiera a Urías en la línea de fuego donde el combate fuera más feroz y luego se retiraran de él para que fuera abatido. Urías murió, y tras un periodo de luto, David tomó a Betsabé como su esposa, un acto que el profeta Natán denunció como malvado a los ojos de Yahvé. Por esto, así ha dicho Yahvé, el Dios de Israel: Yo te ungí rey sobre Israel, y yo te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tus brazos, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Yahvé, haciendo lo malo delante de sus ojos? Segunda de Samuel 12, 7, 9. Como resultado, David enfrentó graves consecuencias dentro de su propia familia, incluyendo la muerte de su hijo recién nacido y futuros conflictos entre sus otros hijos. Además de su relación con Betsabé, David enfrentó múltiples desafíos familiares, incluyendo la rebelión de su hijo Absalón. Absalón se autoproclamó rey, llevando a una amarga guerra civil. David se vio obligado a huir de Jerusalén, y aunque finalmente retomó el control, su corazón fue quebrantado por la muerte de Absalón. En los últimos años de su reinado, David cometió el error de ordenar un censo del pueblo de Israel, lo cual desagradó a Dios. Como castigo, Dios ofreció a David 3 opciones de castigo: 3 años de hambre, 3 meses de derrota ante sus enemigos o 3 días de peste. David eligió la peste confiando en la misericordia de Dios. La peste causó la muerte de 70,000 hombres antes de que Dios, a petición de David, ordenara al ángel que detuviera la plaga. En 2 de Samuel 24, 10-15 se relata: Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David al Señor: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. Y David escogió la peste. Aunque David deseaba construir un templo para el Señor, Dios le dijo que esa tarea sería cumplida por su hijo Salomón. En lugar de construir el templo, David hizo extensos preparativos para su construcción, acumulando materiales y organizando el trabajo que sería necesario. En Primera de Crónicas 22, 6, 10 se narra: Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa al Señor Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el deseo de edificar un templo al nombre del Señor mi Dios. Pero vino a mí palabra del Señor, diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Su nombre será Salomón, y yo daré paz y tranquilidad a Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será por hijo, y yo le seré por padre. Antes de morir, David aseguró la sucesión al trono, nombrando a su hijo Salomón como rey de Israel. David instruyó a Salomón en la sabiduría y en el temor del Señor, dándole consejos sobre cómo gobernar el reino de acuerdo con las leyes de Dios. En Primera de Reyes 2:1-4 se relata: Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre,
Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. David murió a una edad avanzada, después de haber reinado sobre Israel durante 40 años. Fue enterrado en la ciudad de David, y Salomón ascendió al trono y estableció su reinado firmemente. En Primera de Reyes 2:10-12 se narra: Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Y Salomón se sentó en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. El legado de David es uno de los más significativos y duraderos en la historia de Israel. David unificó Israel, estableció Jerusalén como su capital, compuso salmos fundamentales para la adoración, preparó los materiales para el futuro templo y dejó un linaje del que provendría el Mesías, todo mientras ejemplificaba fe, arrepentimiento y liderazgo valiente. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.